Bien. Bueno, muy buenos días a todos. Estamos en 1 de marzo de 2022, 24, perdón. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Pónmelo como hace rato. Hoy vamos a hablar de hipermeabilidad intestinal aquí en Global Cellular Health Center y eh, entendiendo que esta comunidad cada vez se renueva y hay más personas que están incorporándose. Le pediríamos a la doctora Katia Álvarez, que es la persona que nos va a estar dando el conversatorio hoy, el webinar, que por favor nos cuente un poco acerca de ella, de lo que ha hecho, de lo que le apasiona en la vida y esperamos contar con una cantidad de información importante de este tema que es muy desconocido por la mayoría, pero fundamental para la salud humana. Total que, doctora Katia, es un placer tenerte aquí. El espacio es tuyo y cuéntanos un poco de ti para que las personas conozcan más o menos más de tu vida laboral profesional. Y bueno, encantados. Un abrazo y bienvenida. Ok, muchas gracias. Muy buenos días a todos los presentes. Pues gracias por estar aquí en nuestro encuentro temático. La verdad es un gusto para mí poder dar un poco de mi conocimiento para que mucha gente sepa. Bueno, soy bioquímica clínica de profesión. Estudié en la Universidad Autónoma de Nuevo León en Monterrey, México. Posteriormente hice una especialidad en el Tecnológico de Monterrey, dirigido todo a la nutrición ortomolecular. Primero diplomado en nutrición ortomolecular y así sucesivamente. El último título que lo saqué acá en Bolivia es de nutrióloga clínica ortomolecular. Aparte de haber hecho alguna maestría en ya ni me acuerdo la verdad. Pero bueno, lo más importante, lo que más me gusta y me agrada es trabajar a nivel profesional de lo que a mí me gusta hacer, nutrición ortomolecular prácticamente en sí. Medicina no hago porque no soy médico, ¿no es cierto? Entonces, soy nutrióloga clínica ortomolecular. Me gusta trabajar prácticamente con todo lo que concierne a la nutrición, ya sea macro y micromolecular. Entonces, en esta oportunidad vamos a ver un tema muy interesante que me fascinó, me gustó cuando me invitaron a dar una conferencia en un congreso de medicina ortomolecular en Cochabamba. Preparé esto, pero a otro nivel, desde cómo reaccionan las células, ¿no? Entonces acá vamos a ver, no superficial, sino algo más concreto de cómo se lleva a cabo, cómo ocurre esta enfermedad, ¿sí? Aquí no en nuestro, en mi país, en todo el mundo, la mayoría de la gente sufre de esta enfermedad denominada hiperpermeabilidad intestinal, ¿sí? Pero ¿cómo sucede esto? ¿A consecuencia de qué sucede? Entonces, nunca nos pusimos a pensar que esto puede suceder, esta enfermedad sucede prácticamente a nivel intestinal, a nivel del intestino delgado, y pues nadie se podría imaginar que a partir de ahí vienen la mayoría de las enfermedades, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquito de hiperpermeabilidad intestinal. Vamos a dar una breve definición de qué es permeabilidad, ¿sí? Permeabilidad intestinal, si ustedes observan aquí estas células tan bellas, hermosas, son prácticamente las células de nuestro intestino delgado, que se lo conoce como mucosa intestinal, pero sobre ella existe algo de moco, que es protección para nuestras células. Acá estas células están tan sanitas, tan pegaditas, juntas, y una persona sana que no sufre de ningún tipo de problemas intestinales debe tener este tipo de células en todo su intestino, ¿sí? Entonces, en el momento que estas células se ensanchan por este sector más o menos, generando, no sé, huecos, agujeros, etcétera, ahí empieza el problema, nuestro problema de todos los problemas intestinales, dolores, etcétera, y muchas otras enfermedades más.
Entonces, esto prácticamente es la permeabilidad intestinal. ¿Sí? Nuestro intestino es prácticamente permeable cuando no existen esos huequitos acá que posteriormente les voy a enseñar. No existen esos huequitos por donde puedan ingresar sustancias, o sea, macromoléculas, moléculas grandes como el gluten, sustancias tóxicas, etcétera. Entonces, por eso esto es la permeabilidad intestinal. ¿Qué es? ¿No? Es el paso de nutrientes a través de estas microvellosidades que están como deditos, ¿sí? Es el paso de los nutrientes y también la absorción de agua e iones, ¿sí? Que se realiza a través de este epitelio intestinal gracias a un proceso de transporte activo. Transporte activo es cuando en cada una de estas células hay un transportador, un carrier, denominado, por ejemplo, tenemos un ejemplo, la GLUT4, o sea, es una molécula que va a transportar, que va a meter dentro de la célula la glucosa, ¿cierto? Entonces, necesita un transportador para que esa molécula de glucosa ingrese dentro de esta célula. También hay otros, el transporte pasivo que entra directamente a través de la célula, ¿sí? Entonces, por lo tanto, permeabilidad intestinal es el paso de los nutrientes a través de estas microvellosidades, a través de este epitelio, los nutrientes, las vitaminas, etcétera, y van a pasar al torrente sanguíneo que vamos a ver posteriormente que está acá. Bueno, Bien. doctora Katia, perdón, ¿sería posible iniciar ya los dispositivos para verlos más grandes, por favor? Ya. A ver, ¿cómo se hace esto? Bueno, así nomás, ahí creo. Dos A más a ver, la derecha. Ahí, ya voy. Ahí. ahí, Ok, perfecto. ahí está bien, ¿no? Gracias. Perfecto. Sí, gracias. Entonces, para todo esto, lo primero que nosotros hacemos es alimentarnos. La alimentación es primordial. Podemos tener una muy buena alimentación, entre comillas, como todos lo conocemos, comer lo que comemos normalmente, pero de esa muy buena alimentación podemos tener una mala nutrición. Aquí, como vemos, los alimentos se dividen en macromoléculas y micromoléculas. Entonces, las macromoléculas, por ejemplo, son los carbohidratos, que serían los panes, azúcares, galletas, etcétera, las proteínas, todo tipo de carne, incluyendo pescado, huevo, y los lípidos, las grasas, aceites, mantequillas. O sea, prácticamente son esas macromoléculas que nosotros comemos, ingerimos, se tienen que convertir en carbohidratos, en proteínas, en lípidos y macromoléculas no digeridas. Por ejemplo, los carbohidratos, el pan que nosotros nos comemos tiene que llegar hasta el intestino en forma de una sola molécula, ¿sí? Monosacáridos. Las proteínas en la más mínima expresión, que son los aminoácidos, y las grasas en su más mínima expresión, que serían los ácidos grasos. Entonces, como podemos observar, la comida rica que nos comemos, no importando lo que comamos, siempre se van a transformar en tres moléculas importantes: carbohidratos, proteínas y lípidos. Y aparte, las micromoléculas que nosotros ingerimos, ya sea por vía oral o ya sea por alimentos de las verduras, de las frutas, que tienen vitaminas y minerales, todos ellos van a ingresar dentro de la célula, ya sea por difusión pasiva o por transporte activo. Y estas macromoléculas no digeridas, que son moléculas grandes que no puede digerir nuestro intestino, pueden ingresar a través de unas células que se denominan M, pueden ingresar directamente a circulación, otras pueden ingresar a través de que la célula los captura y los introduce, ¿sí? Y otras pueden entrar por transporte paracelular, o sea, entre las dos células puede haber un pequeño espacio y pueden ingresar al torrente sanguíneo, alterando prácticamente nuestro sistema inmune. Bien, si nosotros vemos aquí el epitelio intestinal, o sea, prácticamente está unido por unas grapitas, por unas grampas. Si ustedes se fijan,
estas son uniones que son 3 tipos de uniones que prácticamente van a tener a las células juntas, ¿sí? Entonces, pueden ser las tight junction, las adherentes y los desmosomas, ¿no? Si estas uniones se rompen, ahí vamos a tener el grave problema. Ahí empieza nuestro problema prácticamente, ¿no? Entonces, vamos a ver los componentes de la barrera intestinal. Existen 3 componentes en nuestra barrera intestinal. Uno, que es la barrera bioquímica, que prácticamente está compuesta por el lumen intestinal, todo este vacío, donde vamos a encontrar antígenos, ya sea antígenos, sustancias tóxicas, microorganismos u otra cosa en esta parte. Luego vamos a tener la capa submucosa o la capa mucosa, donde prácticamente el moco, esta capa de moco delgado, se va a encargar de la absorción de los nutrientes para que lleguen a la barrera física, que sería las células intestinales, ¿no es cierto? Entonces, llegan acá, ingresan, y debajo de la barrera física tenemos el sistema circulatorio, donde vamos a encontrar toda la barrera inmunológica. Vamos a encontrar los linfocitos B, que prácticamente generan anticuerpos, o sea, nuestros defensores, nuestros soldaditos, nuestros policías. Y las células T, que también ellas dan orden, le dan una orden al linfocito B para que genere anticuerpos, ¿no? Y otras células plasmáticas que pueden generar anticuerpos. Y aquí prácticamente es donde se va a iniciar la enfermedad, la hiperpermeabilidad intestinal, si logra ingresar todos estos antígenos, sustancias tóxicas y estos microorganismos dentro de la célula. Entonces, vamos a ver esto. Si ustedes están observando aquí, en este dibujito, aquí tenemos una célula sanita, ¿sí? Lo que ya les había explicado, donde ingresa a nuestra mucosa toxinas, microorganismos, el gluten. Y si nosotros no cuidamos nuestra alimentación, no generamos una convergencia molecular. ¿Qué significa convergencia molecular? Significa cuando hay muchas moléculas de un solo tipo de moléculas. Por ejemplo, de los carbohidratos. Por ejemplo, si yo desayuno leche, tiene 2 tipos de carbohidratos. Le pongo cocoa, o no sé, tiene también azúcar. Luego le meto una cucharilla o 2 cucharillas de azúcar. ¿Cuántos carbohidratos ya tengo? 4. Luego agarro un pan y le pongo mermelada. Entonces ya tengo como 6 tipos de carbohidratos, ¿no es cierto? Que cuando lleguen a este nivel, ellos van a generar convergencia molecular, gran cantidad de carbohidratos que no van a lograr ingresar, y algunos de ellos, y muchos de ellos, pues van a lograr destruir, lograr sacar esas grapitas que les había mostrado para que estas células estén unidas, y van a generar huecos, y ¿qué van a ingresar? Gluten, sustancias tóxicas, microorganismos, van a llegar al torrente sanguíneo. En el torrente sanguíneo, los linfocitos B, los linfocitos T van a liberar sustancias proinflamatorias, ¿sí? Entonces, ¿qué va a generar eso? Me va a generar mala absorción de nutrientes, autoinmunidad, enfermedades autoinmunes, intolerancia a los alimentos, y la ruptura de la barrera hematoencefálica y la inflamación sistémica. Entonces, todo eso nos puede generar solo la mala alimentación, la mala nutrición en realidad, ¿no es cierto? Entonces, aquí tengo una, ¿qué es la definición de una hiperpermeabilidad intestinal? Es una alteración de la mucosa intestinal a este nivel, caracterizado por una ruptura entre las células, causando un espacio entre ellas, permitiendo el ingreso de hongos, bacterias,
alimentos como el gluten, sustancias tóxicas que van a llegar al torrente sanguíneo y causar todas estas enfermedades, ¿no? Entonces, me gustaría saber si estamos entendiendo o estoy yendo muy rápido o estamos hablando o estoy hablando en términos muy no entendibles tal vez, o vamos bien para continuar. Ok, entonces continuemos. ¿Qué sucede? ¿Cómo puede suceder todo esto que habíamos platicado, que les había platicado? ¿Qué factores modifican la permeabilidad intestinal? ¿No? Entonces, como les había comentado, modifica la mala alimentación que tenemos, la convergencia molecular que nosotros generamos en introducir alimentos, muchos carbohidratos al mismo tiempo de diferentes, pueden ser disacáridos, polisacáridos o monosacáridos. Monosacárido es una cadena pequeña de azúcar, por ejemplo, el azúcar de las frutas, ¿sí? Disacárido es el azúcar de la leche, por ejemplo, ¿no es cierto? Y polisacáridos son los azúcares de la papa, etcétera, de los almidones. Entonces son muchos carbohidratos. ¿Cuáles son los factores que alteran esto, que nos causan esta ruptura entre las células, ¿no? El daño de las tight junction. Entonces, puede ser estrés, evidentemente que es estrés. Todo el mundo andamos estresados actualmente por todo y por nada. Genético, puede ser genético. Y lo más importante, la bella alimentación o la bella alimentación que tenemos, ¿no es cierto? Comida chatarra, en fin. La disbiosis que genera todos estos alimentos que consumimos. La disbiosis es el exceso de bacterias patógenas que nos causan daño y las bacterias buenas están en mínima cantidad. Entonces, eso es una disbiosis. Y también la polución del medio ambiente, las drogas que se consumen, los alcoholes que se consumen, todo esto aunado y juntado al mismo tiempo me va a generar, van a atacar a los lipopolisacáridos que me va a destruir estas uniones y me va a generar daño en las uniones, generando un huequito, un orificio por donde van a entrar todas las sustancias tóxicas. Esas sustancias tóxicas van a activar una molécula denominada NF-kappa beta. Esta molécula va a ordenar a las células del sistema inmune que me generen citocinas, o sea, unas moléculas que generan inflamación, dolor. Y obviamente, una vez generado eso, me van a generar todas las enfermedades. Enfermedades del hígado, enfermedades autoinmunes, enfermedades neurológicas y enfermedades metabólicas, presión alta, obesidad, diabetes, etcétera, ¿no? Entonces, prácticamente la alimentación que nosotros tenemos o que estamos acostumbrados, esa es el origen de nuestras futuras enfermedades. Bien, aquí les hice un cuadrito, me parece muy bonito. Bueno, ¿cuál es el origen de nuestra enfermedad de la hiperpermeabilidad? ¿A qué órganos ataca? Ya les había dicho a qué órganos, exclusivamente al enterocito, a la célula del intestino. ¿Y cómo podemos solucionar esto? ¿Sí? La etiología prácticamente, como habíamos mencionado en factores, es enfermedades genéticas, el estado nutricional de la gente, cómo nos alimentamos, ¿sí? Todos los días, con qué nos intoxicamos, todo eso me va a generar hiperpermeabilidad intestinal y una sobrecarga tóxica a nivel intestinal. Después, también los medicamentos que consumimos por todo y por nada, ¿sí? Pensando que nos va a hacer un dolor de rodilla, por ejemplo, solo lo único que me dan son antiinflamatorios. Si bien eso me va a calmar el dolor, pero no me va a curar la enfermedad de origen, no me va a curar a nivel celular. Entonces, consumimos muchos medicamentos por cualquier infección, por cualquier problema que tengamos, consumimos gran cantidad de medicamentos por todo y por nada. Todo eso genera alergias alimentarias, que también para esas alergias alimentarias estamos consumiendo medicamentos.
todo eso me va a generar diversas patologías, me va a generar la disbiosis, las exotoxinas que nosotros ingerimos, sustancias tóxicas del medio ambiente, metales pesados, etcétera, consumir agua de bidones que están expuestos al sol meses y meses. Y las endotoxinas son las toxinas que nuestro propio organismo genera, ¿no? Y también por consumir drogas, por generar estrés por todo y por nada. Todo esto me genera hiperpermeabilidad intestinal y sobrecarga tóxica. Eso me genera estrés oxidativo a nivel de la celular, a nivel de la célula, de nuestro enterocito, ¿sí? Y eso me va a generar la inflamación sistémica a nivel del músculo esquelético, el exceso de ejercicios, por ejemplo, cuando exageramos en hacer mucho ejercicio anaeróbico, por ejemplo, utilizar mucha pesa, si nosotros podemos empezar por lo mínimo, como nos había enseñado el doctor Samuelson, me va a generar inflamación sistema a nivel endocrino, a nivel cardiovascular, a nivel del sistema inmune, el sistema nervioso y del genito urinario. Entonces, el solo tener un estado nutricional pésimo e intoxicarnos, fíjense cómo nos lleva a generar daño mitocondrial. Estamos arruinando prácticamente a nivel de célula. Todas estas enfermedades se originan a nivel de célula, a nivel dañando la mitocondria, que es el que genera nuestra energía, el que nos da la energía para poder platicar, jugar, sobrevivir, etc. Entonces estamos dañando nuestra mitocondria. Entonces, ¿podemos dar un soporte nutricional a esta gente, a estos pacientes? Sí, podemos darlo, ¿no? ¿Podemos desintoxicarlo? Podemos, por supuesto que podemos recuperar la mucosa intestinal, ¿sí? ¿Cómo podemos recuperar esa mucosa intestinal? ¿No? Entonces, vamos a ver, se puede recuperar con las 4 R's, que sería remoción, reposición, reparación y reinoculación. Bien. Entonces, recuperando la mucosa intestinal, ¿cómo? Les había dicho la remoción. Primero lo primero que tenemos que hacer, bueno, yo prácticamente, ¿qué hago con mis pacientes en este asunto? Se me fue, ¿qué pasó? Bueno, en este asunto, cuando vienen mis pacientes para una limpieza, desintoxicación hepática e intestinal, lo primero que hago es prácticamente eliminar, vaciar intestino. Si yo no vacío intestino, no voy a poder trabajar porque el paciente tiene mucho dolor de cabeza, tiene ansiedad generalizada, entra en estrés, no sabe qué hacer, está desesperado. Entonces, lo primero que hago, un día X antes de que empiecen todo, me toma 6 días a mí, les hago vaciamiento de intestino, ¿sí? Hay que eliminar del tracto gastrointestinal todas las bacterias nocivas, las bacterias patógenas, los parásitos, los hongos, los alérgenos, las sustancias tóxicas. ¿Con qué? Con sulfato de magnesio o sales de Epsom, o también, dependiendo del paciente, si quieren utilizar hojas de zen, puedo utilizar hojas de zen. Entonces, una vez que mi paciente ha vaciado intestino completamente y ya se siente más tranquilo, no hay sustancias tóxicas y nocivas a nivel intestinal, lo cual le puede generar ese estrés a mi paciente. También le retiro muchos alimentos, por ejemplo, la carne roja. En esos 3 días que voy a trabajar con el paciente, le quito toda la carne roja, alimentos refinados como ser harina, azúcar, leche, maíz, todos los derivados de la harina, del azúcar, de la leche y también maíz, les quito, ¿no? Entonces, aumento en su dieta fibras insolubles como ser, diferentes ensaladas. Manejo en este caso el brócoli, el coliflor, manejo en esos días. Y también les doy vitaminas y minerales en el día 4. Empiezo con vitaminas, minerales, con los prebióticos y con los probióticos, ¿sí?
Entonces, esa es la remoción, remover todo lo malo que hay en nuestro intestino. Reposición. Tengo que darles enzimas pancreáticas, como ser proteasas, lipasas, etc. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen hipocloridia, aquellos pacientes que generalmente están acostumbrados a comer su comida más fuerte, por decir el del mediodía de la 1, consumen comida, agua, beben comida, agua. Eso, el consumir, el meter líquido junto con mi alimento, me genera, o sea, hipocloridia. El ácido clorhídrico en nuestro estómago debe ser muy ácido, debe tener un pH entre 1.7 a 2 aproximadamente, y si yo consumo agua, esa acidez la estoy alcalinizando. O sea, si yo tomo agua, refrescos, canelita, como dicen los pacientes, solo tomo canelita. No entre las comidas, pero sí después de comer. Es lo mismo, o sea, es lo mismo tomar líquido entre mi comida o después de terminar mi comida. Voy a diluir mi ácido clorhídrico, donde va a empezar liberación de sustancias tóxicas, voy a tener hinchado el estómago, voy a eliminar gases por arriba, por abajo, no voy a poder digerir. Esa es la consecuencia, esa es la hipocloridia generada por nosotros mismos, por consumir líquido entre los alimentos, ¿sí? Entonces, para eso a mis pacientes yo les doy clorhidrato de betaína y todos estos aminoácidos en una fórmula que hago hacer en farmacias artesanales. Entonces, estaría reponiendo las enzimas a mi paciente y estaría reponiendo prácticamente el ácido clorhídrico para que tengan una buena digestión. La reinoculación, que sería la tercera R. Introducir bacterias amigas, ¿sí? Que serían los probióticos para repoblar nuevamente mi intestino, ya que al principio había eliminado todo con las heces fecales, todos los microorganismos, los he eliminado y para ello tengo que repoblar sí o sí. Utilizar los lactobacillus, ¿sí? Y las bifidobacterias. Yo normalmente utilizo 20 billones aproximadamente por 15 días para mis pacientes. Hay pacientes que, bueno, no quieren y, bueno, dicen, me voy a comprar y se compran. Después estoy en clase. Hasta las 11. Bien, perdón, mil disculpas. Les dije que no me pongan paciente, pero me pusieron. No hay problema. Yo continúo con nosotros aquí. Entonces, la reunión de inoculación lo hago con los probióticos, especialmente los lactobacillus acidophilus, los bulgaricos, los termófilos, la Bifidobacterium bifidus, el Bifidobacterium longus y el brevis, ¿no? Normalmente. Esa es la forma para inocular. Hay otros, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene colesterol, aquí le puedo agregar el Lactobacillus reuteri, por ejemplo, ¿no? Bien, la cuarta R sería la reparación. En este caso, tengo que reparar la mucosa intestinal, las microvellosidades achatadas por donde no se pueden absorber los nutrientes. Entonces, yo tengo que reparar esta mucosa intestinal para alcanzar la permeabilidad intestinal con glutamina, con arginina, con flavonoides, el butirato, la vitamina A y el zinc. También hago preparar todo esto junto con este tipo de bacterias y pues en sobrecito y se los doy a mi paciente. Esa es la forma de recuperar la mucosa intestinal y esa es la forma como trabajo y hago con todos mis pacientes de detox. Ahora, también hay efectos de varios componentes de la dieta sobre la permeabilidad del epitelio intestinal, que nos baja la permeabilidad intestinal, que nos causa la hiperpermeabilidad intestinal. Una mala dieta, ¿sí? Perdón, una buena dieta, la fibra, los galacto-oligosacáridos, que sería el té,
Por ejemplo, el té tiene una sustancia que se llama epigalato-catequina galato 3. Nombres un poco difíciles, pero son muy excelentes. El té verde es el que contiene esta galato oligosacáridos, te ayuda a perder peso, etcétera, te ayuda con la permeabilidad, a mantener la permeabilidad intestinal. Estos dos, el ácido eicosapentanoico y el docosapentanoico es prácticamente el omega 3, ¿sí? Y la fosfatidilcolina. Si nosotros queremos mantener una permeabilidad intestinal buena en nuestro intestino, podemos ayudarnos con todo esto. Y lo que nos daña el intestino, prácticamente generándonos permeabilidad intestinal, es el exceso, como les había dicho, la combinación de muchos carbohidratos. Si yo me sirvo, qué sé yo, una fruta, una naranja o una papaya que tiene fructosa, la glucosa, la sacarosa, que es el azúcar de mesa, y estos ácidos, estos omega 6, entonces voy a tener una hiperpermeabilidad intestinal. Ahí es donde se va a originar prácticamente el suplicio de mi vida, todas mis enfermedades, prácticamente, ¿ya? Entonces, en conclusión, ¿por qué es importante conocer este tema? ¿Por qué hemos hablado de este tema? Es muy interesante saber esto prácticamente para evitar diferentes tipos de enfermedades, ¿sí? Para evitar depresión, esquizofrenia, autismo, enfermedades de Alzheimer, la obesidad, daños, insuficiencia renal crónica, pancreatitis, esteatosis hepática, cirrosis, etcétera. Insuficiencia cardíaca. Pues si nosotros corregimos nuestra alimentación, si sabemos cómo comer, ya les había hablado de trofología, que también es otra forma de corregir alimentos y de nutrirnos, y también la otra sería la forma de aislar carbohidratos, que significa poder consumir, por ejemplo, en mi desayuno yo puedo consumir un carbohidrato, sí puedo comerme un pan o dos panes de la misma clase, sí puedo. No comer un pan que tenga, qué sé yo, chía, linaza, avena, harina, etcétera, y ya eso me va a generar por convergencia molecular. Entonces, ¿puedo comerme dos panes de un pan muy sencillo? Sí. ¿Puedo comer huevo? Sí puedo comer huevo. ¿Puedo tomarme un café con crema? Sí puedo, pero sin azúcar. Eso son un carbohidrato, una proteína y un ácido graso. ¿Puedo comer aguacate en la mañana con tomate, con cebolla, en un sándwich de pan? Puedo, porque ahí tengo los tres alimentos, o sea, un carbohidrato, una proteína y también un ácido graso. Lo mismo sucede a las 10 de la mañana. ¿Puedes comer fruta? Puedes comer fruta, pero no la puedo mezclar. No puedo hacer una ensalada de frutas, por ejemplo, picar banana, papaya, piña, jugo de naranja y encima meterle miel y encima meterle pasas de uva y picarle banana y todo eso, y encima meterle yogur. Eso es catastrófico. Ese es el inicio de nuestras futuras enfermedades. Ahora, ¿puedo comer una sola fruta? Puedo comerme una sandía entera, puedo comerme una sandía entera, ¿sí? Y a mediodía puedo comer, mi almuerzo puede ser una tremenda ensalada de todos los colores, como nos dijo el doctor, una buena proteína, ¿sí? Una carne. Podemos acompañarlo de papa, puedo comer papa, sí, pero no puedo mezclar papa, arroz, yuca, plátano de freír, no. O es una papa o arroz o fideo o yuca o camote o plátano, ¿sí? Entonces, todo es o. A las 4 de la tarde puedo tomarme un café con crema y comerme unas rosquitas de maíz, o tal vez de qué sé yo, aquí qué se llama en Santa Cruz eso, puñapés, puedo comer, ¿sí? ¿Puedo cenar en la noche? Por supuesto que puedo cenar antes de las 8 de la noche, pero ahí ya no puedo comerme un carbohidrato. Podría comerme una proteína y las biomoléculas, que serían las ensaladas, sí puedo comer. Entonces ahí, ese sería un tipo de aislamiento de carbohidratos primero. Eso es la fase 1 que manejo, y luego, dependiendo cómo le va a mi paciente, puedo entrar a la fase 2, a la fase 3 y a la fase 4, y en qué fase él
se encuentra mejor y ha mejorado en su enfermedad, entonces mi paciente decide con qué fase de alimento se va a quedar, ¿cierto? Entonces, bueno, esa es la bibliografía. Ha sido un gusto darles esta pequeña información y si tienen alguna pregunta, pues con el mayor gusto. Estamos a tiempo, creo, ¿no? Sí, casi. Está perfecto. Muchas gracias, doctora Katia, por la explicación. Bien importante que entendamos cómo todo esto que hemos escuchado hoy implica afectación en intestino delgado, problemas de permeabilidad y que ocasionan incluso enfermedades de tipo asignadas al aspecto mental, como la esquizofrenia, como el autismo, como la depresión, etcétera. Y ahí es donde está la parte increíblemente novedosa de todo esto, porque cuando hay problemas de absorción o cuando hay problemas de permeabilidad, pues es muy lógico suponer que los órganos que están cercanos al sistema intestinal, que son el hígado, entonces traerá cirrosis o problemas hepáticos, o traerá problemas de tipo renal, o traerá problemas de tipo pancreático. Pero cuando comenzamos a ver que hay consecuencias en la parte mental, ya la cosa nos refleja un sistema que está muy comunicado y que es increíblemente interesante todo esto que nos ha compartido la doctora Katy. Entonces, el escenario está abierto para inquietudes, para absolver dudas, para proponer cualquier tipo de discusión. Adelante, por favor. Ramsés, ya puedes hablar. Sí, muy buenos días, Darío. Yo quería hacerle la pregunta a la doctora Katia. En cuanto a lo que habló, me quedan ahí dos, tres dudas. Referente a lo de la papaya. Segundo, eh, también estábamos hablando allí de evacuar todo el intestino. ¿Será esto posible para las personas que tienen un abdomen muy grande o también a los que están normales, pues que no se mira con un abdomen muy abultado? Porque tengo entendido yo que en la flora intestinal hay dos floras: la flora amigable, que está compuesta por bacterias benéficas, que son los acidófilos y lactobacilos, y la otra flora no amigable, que es las bacterias coliformes o putrefactas. Entonces, que las famosas purgas no son saludables, porque uno evacúa toda esa cantidad de... Entonces, en el caso mío lo manejamos de una manera diferente. El poder ayudarle a las personas comenzando con la hidratación para que ellos puedan ir eliminando a través de la hidratación, una buena hidratación con los minerales, como nos ha enseñado el doctor Samuelson. Y podemos incluir también ahí mismo en la hidratación la chía o alguna de las sustancias mucilaginosas. Digamos, yo les proporciono ahí en algunos casos que las personas no tienen el acceso a algunas ciertas cosas, pero en el campo también hay otras cosas que podríamos agregar, como el mozote de caballo, ¿ves? Pero me gustaría que si la doctora me puede explicar ahí en cuanto a lo de la papaya, que nosotros la utilizamos mucho, incluso con las mismas semillas, porque las semillas tienen un efecto para poder eliminar parásitos. Bien, Ramsés. Tus preguntas están correctas. Bueno, con respecto a la papaya, la puedes utilizar, pero esa es prácticamente no te ayuda a vaciar el intestino. Para yo empezar una desintoxicación hepática e intestinal, necesito utilizar sulfato de magnesio y hojas de zen para la persona que quiere, porque es algo natural completamente. Si yo utilizase solamente papaya, no voy a vaciar completamente el intestino. Lo que yo hago, o sea, usted lo puede utilizar en el campo, sí lo puede utilizar. ¿Puede utilizar las semillas de la papaya para eliminar parásitos? Sí se puede eliminar, pero evidentemente
si uno está en el campo, el tiempo para desintoxicar a un paciente para mí es mucho más largo. Yo lo manejo en forma clínica en 6 días, por eso utilizo el sulfato de magnesio y utilizo las hojas de zinc porque toda la noche actúa y prácticamente al día siguiente, ya sea a las 3 de la mañana o a las 7, está eliminando a mi paciente completamente. O sea, la papaya es excelente y también las semillas son excelentes. Ahora, con respecto a la otra pregunta, a la evacuación, como usted menciona, utilizar agua y o las semillas de chía o linaza, es excelente, me parece excelente para trabajar en el campo. Como le digo, o sea, yo manejo de esa manera porque lo tengo que hacer rápido con mis pacientes, o sea, no puedo tener a un paciente durante un mes en Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí se puede hacer, está muy bien, pero no se elimina toda la flora patógena en su totalidad. Para ello tendría que aflojar completamente el intestino y eliminar toda la flora mala, toda la flora patógena que me hace daño y reponerla. Sí o sí tengo que reponer, ¿cierto? ¿Cuál era la otra pregunta, Ramsés? La tercera pregunta. Solamente eso, doctora Katia, porque es lo que yo tenía entendido, de que yo digo, por lo menos ahora en estos momentos nosotros aplicamos ahí a un compañero eh, la cáscara de piña, la canela y el clavo, ¿ves? Con la cúrcuma y pudimos ver resultados rapiditos, ¿ves? Excelente. Porque cada una de ellas pues tienen sus... Piña, cúrcuma, ¿qué más digo? Ya. Me parece excelente. Lo que pasa es que en lo que usted hace, por ejemplo, a darle el agua de la cáscara de piña, es que la piña tiene enzimas, tiene la bromelina. Es como yo estuviese introduciendo enzimas vegetales, por ejemplo, ¿no? Pero en polvo que hago preparar, es lo mismo. Entonces, la cúrcuma es un antiinflamatorio, pero la cúrcuma tiene que ir acompañada de la piperina, o sea, de la pimienta. La curcumina sin la piperina no tiene ningún tipo de acción. Y la otra pregunta que usted me preguntó era que sí podía hacerse en personas normales o en personas obesas, sí se puede hacer, excepto en aquellas personas que sufren de enfermedad de Chagas. Por ejemplo, vienen muchas personas con Chagas conmigo y yo evidentemente no puedo empezar una desintoxicación hepática intestinal. Primero tiene que ir con el médico, saber en qué estado está, cómo está su intestino, etc. Ahora, de que sí puedo ayudarles a que el Chagas, o sea, no avance la enfermedad de Chagas a nivel de los órganos huecos, como ser el corazón y el intestino grueso, sí puedo, ¿sí? Entonces, dándoles la coenzima Q10, ¿sí? Prácticamente es a nivel mitocondrial. Entonces, yo le doy todos los generadores de la mitocondria. Le doy la Q10, la B1, la B2, la B3, la B5, ¿no es cierto? Que actúan como cofactores, o sea, las vitaminas del grupo B, la B1, la B2, la B3, la B5, más la coenzima Q10, achagásicos, ¿no? Entonces, es eso. Si puedes ayudarle a pacientes que tienen obesos, puedes ayudarle en la forma que usted está tratando. Es buena porque está usted introduciendo enzimas que pueden ayudar a regenerar parte del intestino delgado. ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguien quiere plantear algunas dudas? ¿Qué tal lo que nos ha contado la Mil doctora Katia en gracias, términos de doctora. la mitocondria? Gracias, Ramsés. La afectación vía inflamación a la mitocondria. La mitocondria es aquella parte de la célula donde se activa todo el proceso energético del cuerpo. Y ya nos ha contado la doctora Katia cómo todos estos procesos de hiperpermeabilidad afectan a la mitocondria, es decir, a todas las células del cuerpo. Y es donde vemos los efectos generalizados y problemáticos que representa el tener este tipo de permeabilidad. Adelante, por favor. Yes. ¿Quién quiere conversar?
¿Dudas, inquietudes? Leonor. Hola, buenas. Gracias, doctora Katia, y todos ustedes por estar aquí y por todo lo que aportan cada semana. Quería preguntar, la semana pasada se habló del carbón activado. Yo me he querido experimentarlo esta semana y veo que es muy poderoso. He tomado 1 gramo al día, puede ser, sí, por la mañana en ayunas antes de... Ya que está también el doctor Samuelson y todos los que estamos aquí, tomamos en principio en ayuna el agua con electrolitos eh, para limpiar los órganos, para limpiar los filtros, luego a lo mejor redox y después las vitaminas. ¿En qué punto podría estar el carbón activado? Después de tomar el agua con electrolitos, siempre 2 horas antes de la comida, aunque en las indicaciones que tenía el carbón activado que yo he comprado, no hablaba de 2 horas, hablaba de tomar antes de comer y antes de cenar, ¿no? Pero quería preguntar, a mí me ha sentado bien, yo he sentido que ha hecho algo en mi intestino, no sé qué es lo que ha hecho, a lo mejor ha fijado bacterias que son nocivas, pero he notado que es muy poderoso. ¿Qué opina usted o cómo podríamos introducirlo así, doctora Katia? Con respecto al carbón activado, bueno, lo que ha hecho usted o lo que hace en todas las personas el consumo del carbón activado es capturar sustancias tóxicas y eliminarlas. Eso es lo que hace, ¿sí? Entonces, yo normalmente a mis pacientes les doy con estómago vacío, ¿sí? Puede ser antes de almorzar o antes de dormir, porque antes de dormir, pues 2 horas antes uno ya había cenado, ¿no? Entonces, prácticamente con estómago vacío, ¿sí? Y lo que hace es capturar sustancias tóxicas. También produce un cierto estreñimiento, ¿no? Tiende a estreñir, ¿no? Tiende a estreñir si es que usted lo toma junto con el carbón, o sea, tendría que tomar la decantación, el líquido clarito, ¿sí? Porque si lo mueve todo así y lo toma, pues le va a tender a estreñirla. Es mejor consumir el agua clara y normalmente no ocurre ningún estreñimiento. Yo fui a trabajar con una amiga mía al campo que hace ese tipo de tratamientos y pues siempre le dábamos el agua clarita y nunca hemos tenido problemas. Muy bien. Sí. Pues muy bien, lo he incorporado, es que me gusta experimentar lo que se enseña aquí y me parece que es muy poderoso también en las mascarillas de la piel para una persona que tenía muchísimas toxinas, como saca también toda la suciedad de la piel 2 veces en semana, una crema con carbón activado también. Curiosamente, como dijeron ustedes, muy barato, muy fácil y casi nadie lo usa. Entonces, quería preguntar, ¿es peligroso abusar de esto? ¿Hay alguna forma en la que ya tienes que dejar de usarlo o cómo? No, usted lo puede usar continuamente, o sea, no, es una cosa tan natural que prácticamente es desintoxicante, capturador de sustancias tóxicas y pues lo normal que yo doy a mis pacientes es el utilizar 3 meses, después descansar otros 3 meses y así sucesivamente. Y dependiendo cómo está, en qué fase va, si está muy mal, no mal, entonces, si está muy mal la persona, por ejemplo, pues avanzo 6 meses y descansamos unos meses y así sucesivamente. Pero lo normal es 3 meses y después descansar. Muy bien. ¿Descansar por cuánto tiempo, doctora Katia? Ah, de 1 mes a 3 meses normalmente. O sea, un ciclo similar de Sí, aplicación y así de... es. Ok. ¿Alguien más tiene inquietud? Bueno, algunos preguntas en la chat concerniente al carbón activado y también a la presentación. Carmita.
No, no se escucha tu Bueno, micrófono. Carmen, no se escucha. Yo Tu tengo micrófono. Dale. micrófono. Sí, ¿Ya ya me está bien. escuchan? Ya. Sí. Yo tengo una pregunta con respecto a la combinación de las frutas. La otra vez conversábamos justo con la doctora Katia y decía que sí se puede combinar los alimentos, pero ahora nos está diciendo que solamente debemos comer una por una. O sea, eso no entiendo muy bien yo al respecto de eso, de la combinación de las frutas. Ya. Sí, como les había mencionado en trofología, ¿no es cierto? Es un estudio que se ha hecho y que mucha gente lo maneja, ¿sí? También ahora la combinación de alimentos, o sea, ¿cómo es? No, aislamiento de carbohidratos, ¿no es cierto? Entonces, no podemos comer varias frutas al mismo tiempo. O sea, no puedo hacer una ensalada de frutas, ¿sí? Es lo que les había comentado hace rato, que no puedo hacer una ensalada de frutas de banana, de papaya, de piña, de jugo de naranja, qué sé yo, de pasas de uva y de almendras. ¿Cuántos tipos de carbohidrato estoy metiendo ahí, introduciendo? Y de paso le meto azúcar, y de paso le meto yogur, la leche tiene 2 tipos de azúcar, etcétera. Entonces, ahí, en ese tipo de alimento compuesto, voy a generar convergencia molecular, que es Perdón, el doctora Katia, exceso de un solo tipo de moléculas. ya, perdón, doctora Katia, solamente la combinación de frutas, sin azúcares, sin nada, o sea, solamente las frutas naturales, a eso me refería yo. A las frutas naturales. Lo mismo, si usted investiga, la banana tiene 2 tipos de azúcar, ¿sí? Ya. Hay frutas que tienen un solo tipo de azúcar, o sea, es mejor consumirlos a uno a la vez, ¿sí? Una fruta a la vez, ¿no? Porque igual va a generar convergencia molecular. Bueno, yo lo hago eso con los pacientes que están enfermos, que están muy mal, ¿no? Pero si las personas sanas lo quieren mezclar las frutas, pues ya depende mucho de ellas. O sea, ya se le dijo que va a generar convergencia molecular, va a haber gran cantidad de moléculas de carbohidratos y que no van a poder ingresar y la insulina va a estar, sale y sale, o sea, gran cantidad de insulina para poder capturar eso. No lo va a terminar de capturar y lo va a almacenar en forma de grasa. Los azúcares son almacenados en forma de grasa por la insulina. Gracias, Um, doctora Katia. Y con Bueno, respecto, según lo que entiendo, podemos sobrecargar el sistema a los carbohidratos si comemos muchos carbohidratos a la vez, como y el arroz con yuca, con papa, con todo. Juntos, esto puede sobrecargar el, Así es. el uso. Entonces, al poder utilizar la cantidad correcta de carbohidratos, es mejor que no tomamos mucho ya elementos al mismo tiempo que tienen carbohidratos. Yo creo que esto es más o menos la llave, ¿no? Así es. Ahora, culturalmente se ha asumido que la mezcla de muchas frutas, eso que se denomina salpicón, es delicioso. Pero aquí lo que nos está diciendo y en trofología lo que nos dijo la doctora Katia es, a pesar de que sea delicioso, pues te hace daño, te inflama. Entonces aquí tenemos que mirar los aspectos culturales, la manera como combinamos y la trofología, que te dice, hey, no combines tanto porque enloqueces al sistema. El sistema no va a saber qué va a digerir primero, qué va a digerir después. Y entonces eso es de lo que se trata un poco el punto, ¿cierto, doctora Katia? Cierto, cierto. Ok. María, no sé si Carmita quedaste bien con la sí, respuesta. o sea, que sí, o sea que, por ejemplo, yo en el día, a mí me encantaba comerme una variedad de frutas en la mañana, pero hoy lo tendré que hacer una fruta a la vez, o sea, una fruta por día, y no importa la cantidad. Por No ejemplo, importa. si me como manzana, como dices, te comes la sandía, si puedes comerte
toda, pero no estamos hablando de lo mismo que si uno ingiere demasiado también puede perjudicarle. Es que es un solo tipo de estructura química. O sea, por ejemplo, la sandía tiene fructosa, tiene 5 carbonos. Todos son igualitos, igualitos, igualitos y todos pueden ingresar dentro de la célula. Perfecto. Otra cosa, con respecto a lo que decía Leonor sobre el carbón activado, yo he tenido muchas experiencias con el redox y el redox justamente va a la mitocondria de las células y nos ayuda a todas esas cosas que nos estaban hablando sobre el carbón activado y cuántas cosas más. Y yo pienso que ahí, Leonor, no sé si, claro, uno que dice por probar, por ver qué hace esto, pero si el redox ella se está tomando, yo pienso que no necesitaba el carbón activado, porque el redox nos ayuda desde la mitocondria de la célula misma, y eso lo sabe el doctor Samuelson muy bien. Entonces, yo he tenido muchas experiencias con personas que han padecido, inclusive, más bien dicho, ya les han dado, les han dicho que ya no pueden, ya no pueden, ya les han desahuciado en todo caso, y solamente a base del redox se les ha podido ayudar de esa manera. Ya han salido y han obtenido o 0 indicadores, inclusive de cáncer. Entonces, bueno, o sea, solamente eso quería decirle a Leonor, que si está tomándose el redox, es excelente, o sea, más bien que lo haga el redox y no más. Gracias, doctora Katia, y gracias a todos. Un gusto, Carmita. Leonor toma redox y algunos suplementos, gracias Carmita, pero lo que sí tengo entendido que lo que hace redox es potenciar los principios activos de cualquier otra vitamina o sustancia que hagas, ¿vale? Yo pienso que es interesante a veces conocer todo y que el cuerpo lo experimente, que tenga la información. Para mí era absolutamente desconocido lo del carbón activado, nunca se me hubiese ocurrido tomarlo, lo he incorporado y ha habido un cambio, una mejora, un mejoramiento. Y Redox, ahora mismo acaba de llegarme el pedido, me estoy tomando. Yo a veces, el doctor Samuelson lo sabe, cuando ha tardado en llegar el pedido, a veces me tomo 1 litro en el día y agua con electrolitos y es un empujón. O sea, si tienes algún desafío, algún conflicto, te tomas 1 litro en un día con agua con electrolitos, quiero decir, para que se pueda eliminar todas las células que estén, o sea, las que estén eliminándose puedan facilitarse la eliminación con el agua con electrolitos, pero sí tomo el redox, pero creo que es importante que la información que estamos teniendo ahora mismo de la doctora Katia está diciendo más interesante por la estructura molecular de una fruta hacerlo. Pues es verdad que estaba acordándome ayer que había fresas ecológicas y compré fresas y efectivamente le eché zumo de naranja. Esas son costumbres sociales y hice como una especie de ensalada de frutas. Pues ya estaba pensando, no, fresas, o sea, hacerlo así, separar, ¿no? Como no tomar fruta de postre también. Es una cosa que hago hace mucho tiempo porque se fermenta, ¿no? Se fermenta la fruta antes que la comida. Entonces, te lo agradezco mucho, Carmita, pero hago las dos cosas. Me gusta mucho experimentar para poder decir qué pasa, ¿no? Perfecto. Muy bien, Lo que estamos aprendemos. acabando el tiempo y también respetamos ya los pacientes de la doctora Katia. Gracias. Gracias. Bueno, Marta Bustamante, entonces tenemos que terminar, creo. Gracias. Buenos días, doctor, y todos los compañeros. Yo aprendí ese asunto que habla la doctora. A los 28 años, mi papá me invitó a comer una ensalada de frutas en un lugar famoso aquí en Costa Rica. Y resulta que cuando yo comí la ensalada, cuando la estaba comiendo, casi me muero. Lo que a mí me dio fue algo terrible, era el cerebro, era corriente en todo el cuerpo, era el intestino. Yo me sentía tan mal, ¿verdad? Y mi papá acababa de pasar un problema cardíaco y yo estaba también preocupada por él porque me veía re mal.
bueno, nos pasó, tomé agua y me pasó. Y años después leí en una revista eso, que precisamente en esa ensalada había piña y papaya, que yo no podía combinar ácidos con dulces. Y lo aprendí, como dicen en Costa Rica, a la revienta cincha. Lo aprendí, ¿verdad? De esa manera. Pero ahora que la doctora lo dice, eso es completamente cierto. Uno no puede revolver en ninguna fruta. Muchas gracias, doctora. Excelente. Me ha encantado esta charla y quisiera tenerla porque invité a 2 personas que no podían porque trabajaron de noche y que estaban dormidas. Pero sí me gustaría tenerla. Muchísimas gracias, doctor Samuelson, y a todos. Gracias, Marta. Bueno, doctora Katia, últimas palabras para cerrar, agradeciéndote de antemano toda la información que nos has brindado. ¿Qué dirías? Bueno, ¿qué diría en este caso? Que todas las personas, pues todos, absolutamente todos, aprendamos a comer, a organizarnos en a organizar el tipo de alimento que vamos a consumir. Si bien Marta dijo que no podíamos, o sea, lo que ella platicó prácticamente es trofología, no mezclar ácidos, frutas ácidas con dulces. Eso es trofología prácticamente, ¿no? Lo que habíamos platicado la vez pasada, que bueno, entonces cada vez aparecen ciertas cosas y bueno, lo del aislamiento del carbohidratos lo hice con el doctor Benjamín de Colombia y me encantó muchísimo y pues mis pacientes han mejorado bastante, entonces yo los aplico las 2 cosas dependiendo de los pacientes, de qué tipo de enfermedades traen. Como les había platicado la vez pasada, de ese paciente con insuficiencia renal crónica, yo le pedía a Dios, por favor, que se vaya, y mi paciente nunca se iba y se quedó hasta tan tarde, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es prácticamente aprender a comer, aprender a alimentarnos para tener una buena nutrición. Eso es lo que les recomendaría a todas las personas, sin dejar de lado las cosas ricas que nos gustan, ¿no? O sea, si puedo comerme un sándwich de chorizo, puedo porque pues es carne, es verduras y es un pan, puedo comerme, ¿no es cierto? Entonces, la cuestión es saber combinar las cosas, cómo comer para evitar todos los tipos de enfermedades que actualmente nos acosan y pues yo soy un ejemplo vivo de eso, pues yo caminaba con muletitas, actualmente estaría en silla de ruedas y obviamente me costó tanto empezar a volverme vegana y así sucesivamente, ¿no? Y ahora aplico todo, aplico trofología, aplico aislamiento de carbohidrato, a veces soy vegana, a veces soy vegetariana, en fin, pero a la fecha estoy muy bien, gracias a Dios. Eso es lo que podría recomendarles al respecto de la conferencia que hemos escuchado hoy. Muchas gracias, doctora Katia. Doctor Gary, Bueno, para cerrar. gracias a doctora Katia. Estamos ya bien alimentados aquí. Y también con la esperanza, porque estas son cosas que podemos hacer, ¿no? Estas son las cosas posibles. Hay cosas en la vida que a veces ya no podemos controlar, pero sí el conocimiento que nos ha dado hoy día nos ayuda entonces de alimentarnos a nosotros de una manera que podemos ya recobrar nuestra salud y también y en muchas formas, de todos los sistemas del cuerpo, en todas formas, en todas las células. Es increíble. Podríamos evitar muchos problemas mundialmente solamente con este conocimiento. Estamos bien agradecidos hoy día por su tiempo. Y gracias. Ya puede atender a sus pacientes. Muchas gracias a todos por participar con nosotros hoy día. Gracias. Adiós, gracias por todo. Gracias, luego. Gracias. Nos vemos próximo viernes a la misma hora. Un abrazo. Gracias. Gracias, Dario. Chao. Gracias, un abrazo. Gracias, Dios.